Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí, que podamos participar, que podamos interactuar entre todos y sobre todo hablar de las cosas que tienen que ver con nuestra gente. La gente que forma esta gran comunidad de Nueva York, de todos los rincones del mundo. Y así formamos este gran arcoíris cultural y étnico, que es la ciudad de Nueva York. Y como siempre, recordarle a ustedes que estamos por todas y cada una de las compañías de cables. Hoy, jueves a las 8 de la noche, por Spectrum, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Files, canal 33, y a través del internet mnn.org, haciendo clic en el canal 1. Así también estamos por poco tiempo, ¿verdad?, en BronxNet TV. En vez de estar simultáneos en BronxNet TV, vamos a estar jueves a las 8 de la noche por Optimum, canal 69, y Verizon Files, canal 35. Sin embargo, los domingos también estamos, pero a las 8 de la mañana. Nuevamente puede ver Punto de Vista los domingos a las 8 de la mañana por los canales de Manhattan, Spectrum, canal 67, RCN, canal 85 y Verizon Files, canal 36. En el internet, igual, mnn.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los jueves en el 1 y los domingos en el 4 de MNN. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista. Igualmente, nos puede encontrar en YouTube buscando sencillamente Punto de Vista con Carlos Cabrera, y ahí va a encontrar todos y cada uno de nuestros programas, incluyendo el de hoy. Mis amigos, hoy vamos a hablar de fiesta de la democracia, vamos a hablar de elecciones, vamos a estar conversando nuevamente con la politóloga y profesora Rosario Espinal, bien diestra en este tema de la política dominicana, ya que este fin de semana son las elecciones generales en la República Dominicana, las elecciones extraordinarias, presidencial y congresional. Así que de eso vamos a estar hablando. Sin embargo, queremos, a propósito de todo esto, ¿verdad?, la participación en las elecciones es exactamente, como decía, una fiesta de la democracia, a través de la cual podemos ejercitar nuestro derecho al voto, a través de la cual podemos cambiar lo que creemos que tiene que ser cambiado o continuar con lo que tiene que continuar. Pero esa es una de las herramientas más fuertes que nos otorga la democracia. Así que vamos, en vez de estar peleándonos unos a otros por los problemas de la política y peleando con los familiares, con los vecinos, con los amigos, no, vamos a instrumentar esa arma poderosísima que nos da la democracia de quitar y poner al que queremos lo que queremos hacer con nuestro voto. Y eso es muy importante, darle valor a ese derecho de la democracia que es el voto. Y una de las cosas que más daña los procesos electorales es la venta del voto. Cuando usted vende su voto, usted se traiciona a sí mismo, a su familia, a su comunidad, a su país. Vamos a ver a esa gran artista de la República Dominicana, Nasra Bogar, haciendo un llamado a eso, a no vender su voto. Veamos. ¿Qué pasa cuando vendes tu voto? Cuando vendes tu voto, no solo estás vendiendo tu futuro, también el de tu familia, tus amigos.
Le das la espalda a más de 10 millones de personas que comparten contigo este pedazo de tierra y que la gran mayoría sueña con un país digno para todas y todos. Vender tu voto es básicamente una traición. Pero digamos que no te importa el resto, que solo piensas en ti y en tu bienestar. Si es así, cuando vendes tu voto, estás desperdiciando la única oportunidad que te asiste para tener una voz. Yo sé que a veces la necesidad, la desesperanza, la angustia de vivir el día a día sin saber qué va a pasar mañana, hace que busquemos salidas rápidas para aliviarnos un poco. Un par de pesos en el bolsillo no le cae mal a nadie, y mucho menos ahora. Pero, ¿y después qué? En los 4 años de gobierno que nos esperan, ¿qué? Pagarás impuestos día por día sin tener a cambio ni un solo hospital equipado, ni calles seguras, nada de lo que te corresponde como ciudadana o ciudadano. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque un aspirante político que es capaz de comprarte un voto se atreve a hacer lo que sea para estar en el poder. Y no creo que le importes mucho. Para ese o esa aspirante, tú no eres más que un voto comprado, un número a su favor. Sal de ese juego en el que nunca vas a ganar. No traiciones tu futuro, no traiciones tu país, no vendas tu voto a ningún aspirante político que quiera ocupar un lugar en la senaduría, en la diputación o como presidente. Mis amigos, y en la continuidad del espacio, vamos a hablar también, vamos a seguir hablando en el mismo tono de las elecciones, de este proceso importantísimo donde debemos participar. Este domingo, 5 de julio, son las elecciones extraordinarias de la República Dominicana, por lo cual es una responsabilidad nuestra ir a votar. Si usted no sabe todavía dónde va a votar, busque el link, busque el enlace de la Junta Central Electoral, que ahí, poniendo su número de cédula, va a saber en qué recinto electoral usted puede ejercer el voto. Y piense sencillamente, así como usted va a la iglesia, así como usted va al supermercado, así como ustedes se van para el parque, andan en la calle comprando en las tiendas y por todas partes y yendo a diferentes lugares, vamos a hacer igual, vamos a mantener la distancia social, vamos a usar nuestra mascarilla, nuestro tapaboca, pero ir a votar, porque no podemos dejar la partidocracia decidir por nosotros. Y sobre todo los dominicanos que viven en el exterior, nosotros que hemos sido tan maltratados, tan vejados, tan utilizados por todos y cada uno de los principales partidos que han constituido la partidocracia de la República Dominicana en los últimos 50 años. Han gobernado todos y se han burlado todos de los dominicanos en el exterior, al extremo que ni siquiera nos dan la posibilidad de empadronarnos en las elecciones. ¿Cómo es posible que ellos se ufanan y predican que somos 2 millones de dominicanos que vivimos en el exterior, pero solamente 600,000 tienen derecho a votar en las elecciones? ¿Qué le dice a usted? Que esa partidocracia, llámese como se llame, PRD, PLD, Partido Reformista, PRM, y llámese como se llame, no le conviene que votemos, porque somos un voto fuerte, un voto independiente. Así que los que tienen derecho a votar, vayamos y votemos y paguémosles las consecuencias de estos 4 años. Y no vendamos el voto, venderlo no solamente con dinero, venderlo con esperanza falsa, venderlo con politiquería barata, con clientelismo. Vamos a votar el 5 de julio, domingo 5 de julio, y vamos a hacer una fiesta de la democracia. Vamos a ver ahora un canto a la democracia seguido de nuestro segmento Salud y Bienestar con nuestra coach Dulce Mateo. Así que veamos.
Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí su amiga y su coach Dulce. En el día de hoy les quiero hablar sobre los carbohidratos, los temidos carbohidratos, el cuco de las dietas. Sí, mucha gente cuando empieza una dieta, lo primero que hace es dejar de consumir los carbohidratos. No, mi gente, no podemos hacer eso. Los carbohidratos son lo que nos da energía al cuerpo, es la gasolina que nuestro cuerpo necesita para funcionar durante el día. Son solamente dos cositas que tienes que tener pendiente. Apunta. La primera es qué tipo de carbohidrato estamos consumiendo. Y segundo, a qué hora del día comemos esos carbohidratos. Vamos a empezar con lo que tipo de carbohidratos es que debemos de consumir. Los mejores carbohidratos son aquellos que son complejos, dígase la avena, ya sea esta que está en flakes o la que viene como en granitos, que es la Steel Cut. Esta la pueden encontrar en cualquier supermercado. Está lo que es el arroz integral, que es el granito más largo y más oscurito, dura un poquito más para cocerse que el arroz blanco regular. También están lo que son los panes integrales. Mientras más semillas tengan, son los mejores. Aquellos que venden que están ya, que los venden en el refrigerio, son los mejores porque tienen menos ingredientes cuando lo están haciendo y por eso tienen que mantenerse en la nevera. Eso sería ideal también que compraran ese. También está lo que son las pastas integrales. Entonces, cuando estamos escogiendo qué carbohidrato vamos a consumir, es bueno que pienses en eso. El carbohidrato complejo, que son los que les mencioné ahora mismo, son más altos en fibra y por eso son mejores para tu cuerpo. Por otro lado, los carbohidratos simples, como los que son más procesados, que son las donas, los que son los cakes, los bizcochos, las tortas, todas esas cosas, todo eso es más procesado, las cosas que son fritas, las empanadas. Algo que son también buenos de consumir son las batatas, la yuca, el plátano verde, el plátano maduro. Todo eso son también buenos que tú lo puedas ingerir durante tu desayuno, que voy a hablarles más adelante de eso. Y cuando ya tú tienes en tu mente, ok, estos son los alimentos que yo debo consumir, estos son los carbohidratos que son mejores para mi cuerpo, porque siempre tenemos que pensar qué es mejor para cuidar de nosotros, para alimentar nuestro cuerpo, no para saciar nuestro gusto, por emoción que comemos. Entonces ahí es que entonces vienen los problemitas, que entendemos a entonces irnos por aquellos que son carbohidratos simples, porque comemos tanto con la vista como por emoción. Entonces, ya que tú tienes los carbohidratos que te mencioné, entonces tú vas a pensar, ok, tengo la avena. Puedo hacerme una avenita en la mañana con unos huevos. Perfecto. Entonces, si te las quieres comer en la noche, tienes que pensar qué yo voy a hacer después que yo coma ese carbohidrato. Ya sea la avena, la batata, un plátano, yuca. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a acostar? Porque entonces, si la respuesta es sí, no te lo deberías comer, porque cuando te comes un carbohidrato, le estás poniendo energía a tu cuerpo y entonces el cuerpo en la noche ya se está preparando para ir a descansar. Esa energía lo que va a hacer es, esa gasolina que le pusiste al cuerpo, lo que va a hacer es que se va a convertir en grasa. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la barriguita no empieza a crecer, que los chichitos empiezan a salir y hay que sacar esa fajita que no queremos ver y así sucesivamente, porque una cosa trae la otra. Y solamente por el hecho de que nos comimos, nos acostumbramos, porque no es un día. Un día que te comas el carbohidrato en la noche no te va a sacar chicho, no te va a sacar barriga, ni nada de eso. Es cuántas veces a la semana lo estás haciendo y por cuánto tiempo, cuántos meses y al final de año, cómo es que va a terminar. Es el efecto compuesto de lo que haces día a día. Una vez no te va a hacer nada, 2 veces tampoco. Entonces, cuando ya tú piensas a qué hora te lo vas a comer y qué es lo que tú vas a hacer, entonces ya tú empiezas. Otra cosita muy importante es la cantidad. Sé que le mencioné, número 1,
qué tipo de carbohidratos, si complejo o simple. Número 2, a qué hora lo voy a comer. ¿Qué voy a hacer después que me lo coma? Y el número 3, que debí de decirlo antes, es la cantidad. Muchos no me van a querer ahora después que ya diría, mira, eso es lo que me gusta de ella, que me dice que puedo comer carbohidratos, que me puedo comer mi arrocito, que me puedo comer mi mangucito, mi plátano, ¿eh? Sí, le tengo malas noticias también. La cantidad de carbohidratos que debemos de consumir es, como las mujeres principalmente, es media taza. Eso es media taza. Entonces, yo sé que ustedes están riendo ahora mismo, está loca esta. Sí, esta cantidad es la que tenemos que consumir y no cruda. No me la midan cruda y después la van a cocer, la van Es ya cocinada, la vas a poner acá. Esto es media taza. La puedes medir también con un medidor que diga half a cup, media taza. Igualmente acá. Si te vas a comer el plátano, uno solo, un pedacito de yuca, una batata pequeña. Yo todo lo compro en porciones pequeñas para que entonces así yo no tenga que estar de que partiendo y guardando, porque el diablo anda suelto y después uno quiere comerse esa otra mitad. También solamente estoy hablando de los carbohidratos complejos acá, que acompañamos con huevo, con las carnes y cosas así. No le he hablado del carbohidrato, que es lo que son las frutas. Ese es otro tipo de carbohidratos. Estos son más con amino. Los carbohidratos fructuosos son, obviamente, las frutas. Ya eso también se le añade. No es bueno entonces comer frutas durante la noche. Así que yo te recomiendo que te organices, porque todo es la organización. Cuando vayas al supermercado, haz una lista de las cosas que tú vas a necesitar comprar para hacer tu desayuno, para hacer tu almuerzo, para tener un snack y para comer en la cena. Entonces, cuando ya tú hagas eso, tú puedes dividir, ok, me voy a comer una fruta con la avenita, el banano, ya sea guineo, le decimos guineo en muchos sitios, es buenísimo con la avena. También están las fresas, también están las manzanas. Con el arroz, usualmente yo casi no consumo frutas durante el almuerzo porque me gusta dejarlo para mi snack y comérmelo con una grasita buena, ya sea en un hummus o aguacate, etc. Que después también le voy a dar más tips de cómo hacer snacks saludables que puedes llevar a donde quiera sin sentirte que tienes que ir a comprar a un vending machine, esas máquinas donde venden los chips y eso, que no nos hacen nada bueno, mi gente. Así que yo espero que estos tips que te di en el día de hoy sobre los carbohidratos complejos te hayan ayudado, que tú lo pongas en práctica, que eso es lo que yo más quiero, que tú lo pongas en práctica y me dejes saber aquí en las redes sociales que pueden ver en pantalla. En Facebook me pueden conseguir como Dulce Mateo y en Instagram me pueden conseguir como @dulcefit2power, así mismo como lo ven en pantalla, o me pueden mandar un email a dulcemateo@gmail.com y yo les puedo contestar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre nutrición, ejercicios, ya que llevo más de 2 años en esto y he bajado más de 30 libras. Yo te puedo, por mi experiencia, te puedo decir qué hacer y qué no hacer, de acuerdo a lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Así que yo espero que esto le haya servido de mucha ayuda y díganle a su gente. Este video va a estar también en YouTube, los pueden compartir, y a aquellas personas que quieren aprender a llevar un estilo de vida saludable. Ya se está acabando el año. Ya entra un nuevo año donde muchos hacemos muchas cosas para empezar un estilo de vida saludable, pero necesitamos esa motivación. Yo como coach te puedo ayudar a tener esa motivación en este nuevo año, de tu llevar un estilo de vida saludable, Fit to Power. Hasta la próxima. Amigos televidentes, la continuidad del espacio después de nuestro segmento de salud y bienestar con Dulce Mateo. Ahora vamos a nuestra entrevista principal del día. Y qué bueno que podemos tener con nosotros nuevamente
a una persona que apreciamos muchísimo por sus análisis, por cómo podemos analizar y entender lo que pasa con la política de la República Dominicana, en la política en sentido general. Hoy tenemos en punto de vista a la profesora y politóloga Rosario Espinal. Una vez más, bienvenida a Punto de Vista. Qué bueno tenerte. Muchas gracias, un placer estar de nuevo en el programa. Sí, de verdad que apreciamos y valoramos tu presencia aquí en Punto de Vista. Y qué bueno que podamos hablarlo ahora ante el acercamiento a las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana, que serán el próximo 5 de julio. Así que me gustaría iniciar nuestra conversación preguntándote cuál es el panorama político ante estas elecciones tan reñidas, tan especiales. ¿Cuál es tu parecer sobre el panorama actual de las elecciones? Bueno, lo primero es decir que estas elecciones han sido muy turbulentas, este proceso electoral. Las primarias del PLD en octubre llevaron a una división del PLD. Las elecciones municipales de febrero fueron suspendidas pocas horas después de iniciarse. Nadie se imaginaba eso. Y luego celebradas en marzo, con un mes entre febrero y marzo cargado de protestas porque la gente estaba indignada, sorprendida con la suspensión de las elecciones. Luego un informe de la OEA diciendo que fue un fallo técnico de la Junta Central Electoral. Y en eso también llegó la pandemia, que tampoco esperábamos ni imaginábamos. Así es que estas elecciones han sido complicadas. Ahora están para el 5 de julio y como ha sido esto tan complicado, yo ya estoy a un punto en que voy llevando las cosas cada día, porque ni sabemos qué más puede ocurrir. Así es que vamos viendo la evolución cada día. En cuanto a... Sí. En cuanto a la pregunta, creo que referías a si están apretadas o no. Bueno, la ley actual, nueva, electoral, estableció supuestamente para que no ocurriera lo que ocurría en el pasado, de que salían encuestas fantasmas, digamos, se estableció una regulación que hay que registrar las compañías en la Junta Central Electoral para poder hacer encuestas y demás, y decir quién la patrocina. Pero como dice la expresión, el que hace la ley hace la trampa, se han registrado encuestadoras que nadie sabe de dónde salieron y quien las financia, pues aparece cualquier nombre, no que sea falso, porque existe alguna persona, pero son nombres que no nos dicen nada. La idea era que las encuestas estuvieran validadas por una compañía de reputación y que quien financiara fueran entidades o personas conocidas. Eso no está ocurriendo, sino que son nombres nuevos con financiadores que nadie conoce o casi nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que las encuestas no están siendo un buen indicador. ¿Por qué? Porque la mayoría de las encuestas que se han publicado son encuestas vinculadas a un segmento, a un partido o a un candidato u otro. Entonces, los resultados son tan diferentes que no hay forma de que esas encuestas se hayan hecho, porque no puede ser que la misma población dé resultados tan diferentes. Hay un par de encuestas que sí se han publicado y que muestran, digamos, unas elecciones competitivas, apretadas, por lo menos entre el PRM y el PLD. Entonces, hay que tomar eso en consideración. El otro punto es que cuando ocurren eventos tan fuertes como una pandemia
por ejemplo, o una suspensión de las elecciones como en febrero, eso impacta el electorado, le agrega un elemento nuevo y fuerte al electorado. Entonces, las proyecciones se complican porque el electorado está impactado y a veces el electorado no puede con mucha anticipación decidir por quién va a votar. Entonces, ese es otro factor que también hay que tomar en consideración para decir, oh, va a ganar seguro tal partido o tal candidato. Yo pienso que la turbulencia que ha caracterizado este proceso hace complejo, aún para una buena encuesta, aún para una encuesta bien hecha, puede generar una incertidumbre si los resultados son los que se van a expresar el día de las elecciones. En general, yo diría que hay que tener mucha cautela con los números, no solo porque andan dispersos y contradiciéndose los números de unas encuestadoras versus las otras, sino también porque el electorado está impactado. Y cuando hay un evento tan grande que impacta, los partidos y los candidatos se reposicionan y tratan de ver cómo les beneficia. Por ejemplo, la suspensión de las elecciones de febrero, que se le atribuyó el hecho inicialmente al PLD, fueron muy adversas al PLD, porque la gente pensaba, o mucha gente pensó, que era culpable el gobierno. Entonces, eso benefició a el PRM. Entonces, ahora estamos ante una pandemia. Bueno, ¿quién se va a beneficiar? Los eventos como una pandemia ponen al Estado en el centro, porque solamente el Estado puede manejar la situación, solamente el Estado tiene muchos recursos. Entonces, cuando hay una pandemia o un evento así parecido que pone al Estado en primera línea, el evento puede ayudar al gobierno o desayudar al gobierno. Y en eso están los países donde hay elecciones próximamente, tratando de ver si la pandemia ayuda la candidatura o las candidaturas del gobierno o del partido oficialista o si ayuda a la oposición. Ya veremos lo que ocurre en la República Dominicana. En ese mismo tenor, ante esta, la típica guerra de encuestas que a través de cada 4 años, cada elecciones, dependiendo quién la paga. Pero podríamos descifrar de tu conversación de que quizá el promedio de todas esas encuestas perfilan como el PRM y el PLD disputando los primeros lugares en estas elecciones. Sí, sí, claro. Realmente la mayoría de las encuestas dan al PRM y al PLD como los dos partidos que se están disputando estas elecciones. Y eso sí, yo creo. O sea, yo pienso que al final va a ganar o el PRM o el PLD. Creo que esas son las dos opciones posibles ganadoras. A mí me sale entonces una pregunta automática. Entonces, ante ese escenario, ¿podría el expresidente Leonel Fernández convertirse en una ficha clave en la victoria de cualquiera de los candidatos que resultan con el solio presidencial electo? Bueno, las posibilidades de que Leonel Fernández se convierta en una ficha clave sería si hay una segunda vuelta. Porque en una primera vuelta él está tirado a la calle tratando de conseguir votos. Y los votos que él consiga se lo va a estar quitando fundamentalmente al PLD, que es donde están, digamos, sus posibles votantes. Pero él va a la primera vuelta, por lo menos hasta el día de hoy, él va a la primera vuelta. Así es que si alguien gana, si el PRM o el PLD gana en primera vuelta, entonces ya Leonel Fernández no tendría tanto peso. Excepto que si gana el PRM, podría decirse que los votos que Leonel sacó los hubiese sacado el PLD.
Pero bueno, eso es un caso hipotético, digamos. Digamos que el factor importante para Leonel Fernández sería una segunda vuelta. En una segunda vuelta, entonces él tendría la opción de llamar a sus votantes a votar por el PRM o por el PLD. Hasta el día de hoy, los voceros importantes del leonelismo indican que se irían por el PRM, que se haría un llamado a votar por el PRM. Eso es lo que hasta ahora ellos han dicho. De todas maneras, Leonel Fernández se enfrenta a un dilema, porque si en sus manos está la derrota del PLD, sea en primera o en segunda vuelta, si él es el factor decisivo en una derrota del PLD, hacia adelante, él va a tener la siguiente situación. Va a sacar al PLD del poder y no se puede, él no puede sacar solo la cúpula, como él dice. O sea, tú no puedes sacar solo la cúpula de un partido, porque si lo sacas del poder, se va todo el mundo. Entonces, hacia adelante, podría Leonel Fernández atraer muchos votantes del PLD que él ayudó a sacar, o culparían muchos votantes del PLD a Leonel Fernández por su derrota. Yo pienso que ese es un capítulo a futuro, no tan distante, o sea, a futuro inmediato, digamos, pero es un gran dilema. Yo escribí un artículo al respecto la semana pasada que lo titulé El grave dilema electoral de Leonel Fernández, donde hacía ese planteamiento. Él no puede sacar solo la cúpula. Si él contribuye a que el PLD pierda, entonces él estaría sacando a todo el mundo del poder, a todos los PLDistas. Entonces ahí vendría la cuestión, ¿puede él ganarse esa gente que él ayudó a sacar del poder en el futuro? La apuesta que hace Leonel y sus seguidores es que sí, que una vez el PLD pierda, Leonel va a conquistar todos esos votantes. Podría ser, yo no lo veo tan fácil de que se logre, pero la política es así. La política es un juego de riesgos, un juego constante de riesgos, y todos los actores van tomando sus riesgos en función de lo que asumen harán los votantes. Entonces, me hace a mí preguntarte, ¿podría una segunda vuelta unificar, aunque sea políticamente, no como partidos, unificar a Leonel Fernández y a quienes dirigen el PLD? Porque, como dice el refrán, ¿verdad? Por la plata baila el mono, y hay un montón de gente que están trabajando, que si gana otro partido, si gana el PRM, ellos se van. Entonces, podría, lo que no fue posible por todas las negociaciones o todos los que intervinieron para que no se dividieran, una segunda vuelta sí traer una unificación, aunque sea políticamente, entre Leonel Fernández y la cúpula del PLD. Sí, los principales dirigentes del leonelismo asumen que ellos van a apoyar, si hay segunda vuelta, que ellos van a apoyar al PRM y que sus votantes se van a ir automáticamente al PRM. Yo tengo mis dudas también sobre eso. ¿Por qué? Porque por lo menos el segmento de votantes de Leonel que es PLDista, porque hay otros votantes que pueden ser reformistas o pueden ser del PQDC o de otro de los partidos pequeñitos que están en la coalición, pero los votantes PLDistas, si hay una segunda vuelta, que en primera vuelta hayan votado por Leonel Fernández, es muy probable que en una segunda vuelta miren a sus antiguos compañeros. O sea, entre antiguos compañeros que conocen a un partido con el que ellos no tienen mayor vínculo, porque una cosa es la cúpula del leonelismo y otra cosa es los votantes de abajo. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo creo que esa apuesta, como ven, hay dos apuestas que el leonelismo está haciendo y son
también son problemáticas. Una es que si ellos llaman a votar por el PRM, sus votantes van a votar por el PRM. Quizás no, quizás van y votan por el PLD. Y la otra es que si Leonel logra sacar al PLD del poder, como él dice que lo va a lograr, si esos votantes, toda esa masa electoral PLDista, va a ir posteriormente al lado de Leonel, o por el contrario, lo culparían de una derrota. Todo eso está por verse, pero son interrogantes para la cual no hay respuestas en este momento. ¿Qué otros escenarios usted percibe en esta contienda electoral? Por ejemplo, una vez las elecciones, absentismo de la gente, producto de todo esto que está pasando, o otros escenarios, el mismo pataleo si es bien cerrada las elecciones. En el contexto de la pandemia hay un riesgo de abstención, indiscutiblemente. Ojalá que no. Ojalá que los niveles de abstención sean similar más o menos a los del pasado para que las elecciones tengan mayor credibilidad. Pero nadie puede asegurar que no va a haber mayor abstención. Eso es una situación real. Por más que se motive la gente tiene un desincentivo que es el exponerse a ir a votar. Ojalá que la gente sienta la seguridad y que la gente vaya a votar, porque se va a elegir el gobierno de 4 años. Entonces, ojalá que la gente se proteja y asista a votar. Pero, ojo, hay que saber que habrá gente que votó o que hubiese votado sin la pandemia, que la pandemia los va a asustar. Y ese es el caso, por ejemplo, para población quizás de mayor edad, o población con serios problemas de salud. Eso es una realidad. Decir que eso no va a ocurrir me parece insensato. Es posible que haya un mayor nivel de abstención. Ojalá que no sea mucha la abstención. Y sobre todo, hay un gran sector de la población que tiene muy pobre opinión y respeto de la clase política en general en la República Dominicana, que eso podría ser también otro factor que determinaría no ir a votar. Bueno, pero esos no iban a votar, como sin pandemia. Si es por una cuestión de descrédito, de que no creen en las opciones que hay y demás, esos no iban a votar, independientemente de si hay pandemia o no. Yo me refería al caso de la pandemia. La pandemia va a ser, por lo menos a un sector del electorado, ese sector más vulnerable, le va a menos que no tengan un incentivo muy grande para ir a votar, lo más probable es que todo el que se sienta vulnerable por edad, por condición de salud, lo piense más de 2 veces antes de hacerlo. Y hay que estar preparado para esa situación. Si la clase política dominicana hubiese sido más sensata y si no hubiese tanta desconfianza, quizás hubiesen pensado en una fecha un poquitito más distante. Pero en el contexto de desconfianza política que hay que hacer esto, hay que hacerlo lo más rápido posible y esperar que todo salga bien. ¿Qué hay otros riesgos? Sí, hay otro riesgo muy importante, y es el riesgo de que sean elecciones que quien gane la gane por muy poquito de votos en una primera ronda. Eso podría generar también problemas. Lo otro que yo quería hablar es, y es siguiendo en el mismo tenor de la pandemia. Y hoy, cuando te decía de lo que tienen poca opinión de los políticos, no porque no iban a votar, sino que mucha gente iba y votaba, quizás hasta por alguien que va a perder, que ellos saben que va a perder, pero por principio votan. Pero producto de la pandemia van a decir, ¿y para qué yo me voy a llegar? Por algo que yo ni siquiera tengo tanto interés. Pero la otra parte que quiero seguir diciendo con la pandemia es, ante todo este dimes y diretes de las extensiones, del cierre, del estado de sitio, después de las 8 de la noche, ahora nuevo, ¿crees que después de las elecciones
se va a sincerizar más respecto al COVID-19, a la pandemia, y no estará el tema de la política como excusa y ver como tal el peligro de la población ante la pandemia del COVID-19. ¿Sería más favorable después de las elecciones tomar decisiones más responsables y no influenciadas por la política? Claro, claro que sí. Lamentablemente la pandemia llegó en un momento electoral. Entonces, todo el manejo de la pandemia ha estado muy contaminado por el proceso electoral, de parte del gobierno y de parte de la oposición, de ambos lados. Así es que ha sido lamentable y esperamos que después de las elecciones, pues se pueda ya tener un enfoque más racional hacia el manejo de la pandemia. Esa es otra razón para salir pronto de este proceso electoral, el que se pueda manejar la pandemia adecuadamente, porque es que el virus sigue operando. Y bueno, en el caso de las elecciones de Estados Unidos, pues que todavía faltan varios meses, va a ser aún más complicado, porque por lo menos las dominicanas van a ser ya en unos días, pero en Estados Unidos hay que llevar esto hasta noviembre. Así es que también el proceso electoral va a estar impactado por la situación de la pandemia. Y quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a los políticos dominicanos, pero también a los de aquí, de Estados Unidos, porque aunque las generales de Estados Unidos son en noviembre, en junio, ahora en Nueva York, el 23, hay elecciones primarias presidenciales, congresionales, estatales, y yo quisiera, y públicamente hoy en mi programa, quisiera pedirle a ustedes, los de allá y los de aquí, que ese clientelismo que se están usando producto de las elecciones, que continúe. Todos los que están aquí en el Alto Manhattan, en Brooklyn, en Queens, regalando fundas, regalando máscaras y regalando de todo, yo quisiera que esas mismas campañas que está haciendo el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, que después del 5 de julio, que continúen influyendo con recursos para ayudar a la gente, porque sería hipócrita y muy pobre, muy penoso ver cómo por politiquería clientelista tantos recursos para regalar gente. Quiera Dios que siga después de las elecciones de ahora en junio, el 23 para las elecciones de aquí de Nueva York y las elecciones dominicanas de 5 de julio, que esos mismos candidatos continúen ayudando a la gente pobre, a los trabajadores, a los chiriperos que necesitan de esos recursos. Hay otra pregunta que yo te quisiera preguntar y es referente a nosotros. Es referente al voto de los dominicanos en el exterior. ¿Cómo se perfila? ¿Cómo mira tú el trabajo, el voto del dominicano en el exterior y qué impacto podría tener en estas elecciones, sobre todo lo que tiene que ver con la presidencial? Bueno, el padrón del voto en el exterior ha aumentado. Representaba 5.algo% hace 4 años y ahora es el 7.9%. O sea, el 7.9% del padrón total de la República Dominicana corresponde a dominicanos que están inscritos para votar en el exterior. El voto en el exterior va a ser importante si las elecciones son muy apretadas. Me explico. En el 2016 votó el 49% en el exterior. O sea, de todos los que estaban inscritos en el exterior, votó el 49%. Vamos a decir el 50%, o sea, la mitad votó. Entonces, si se mantiene ese nivel de votación, que quizás va a bajar un poco, pero si se mantiene ese nivel de votación y vota el 50% del 7.9% que corresponde del padrón afuera, estaríamos hablando de casi 4%. O sea, el 50% de 7.9% es casi 4%. Entonces, ese 4% del exterior, si vota,
si vota, que sería lo mismo que votó en proporción en el 2016, entonces, si las elecciones son cerradas, va a impactar. En el 2016 no impactó porque las elecciones tuvieron una brecha muy fuerte. Danilo Medina sacó 61.2% y Luis Abinader sacó 34.9%, o sea que hubo una brecha muy grande en las votaciones. Entonces el voto en el exterior no impactó. El voto en el exterior en el 2016 en Estados Unidos sacó mayoría el PRM, pero en todos los otros países sumados sacó mayoría el PLD. En total, el voto del exterior en el 2016 dio una pequeña ventaja al PLD sobre el PRM. Pero la diferencia en el total de votos fue grande, porque fue de 61.2% y 34.9%. O sea que en total había una brecha muy grande. Por eso el voto en el exterior no tuvo un impacto decisivo de decisión en los resultados finales. Ahora bien, en estas elecciones podría ser, si los resultados son muy apretados entre PLD y PRM, que sí tengan un impacto. En otro orden, ¿qué impacto podría tener el nuevo Congreso, la constitución del nuevo Congreso en el próximo presidente? Porque mirando parte de lo que se hizo en las elecciones municipales y de qué manera impactó la gente del PRM y otros partidos que obtuvieron algunos otros candidatos, desde tu visión, ¿cómo podría estar constituido el próximo Congreso de la República Dominicana, donde mayoritariamente el PLD ha llevado la voz cantante? Pero en estas próximas elecciones, ¿cómo ve usted la constitución de este nuevo Congreso? Bueno, hay una novedad en estas elecciones. Por primera vez va separado el voto de los senadores con relación al voto de los diputados. O sea, en estas elecciones hay boleta para presidente, a nivel presidencial, otra boleta para escoger a nivel senatorial y otra boleta para escoger diputaciones. Eso es nuevo. En el pasado se votaba, en la misma boleta se marcaba senador y diputados. O sea, no se podía separar por partido. Si usted votaba por un senador del PLD, por ejemplo, tenía que votar por diputado del PLD. O si votaba por un senador del PRM, tenía que votar por un diputado del PRM. Ahora no. Ahora usted puede votar por un senador del PLD y por un diputado del PRM o de Alianza País o de Fuerza del Pueblo, lo que fuera. Entonces, eso es una novedad. Vamos a ver si eso impacta. Yo pienso que va a tener algún nivel de impacto en la composición del Congreso. O sea, ya no va a ser tan fácil para un partido arrastrar una mayoría congresional en ambas cámaras. Ahora va a ser más difícil hacer eso. Hay otra pregunta que no quiero dejar de hacer. Y he visto los últimos 40 años de historia política de la República Dominicana, prácticamente los mismos actores principales. A veces en el mismo partido, otras veces ya han cambiado de bandera 2 y 3 veces. Hemos visto políticos ahí que han estado en el PRD, en el PLD, en el PRM, en otro en el Partido Reformista. Entonces, la pregunta mía a usted es, ¿demanda la sociedad dominicana relevo generacional en el ambiente político? Porque como país, dice mucho, es decir, ¿cómo ha sido la misma gente? Yo no diría 40 años, hasta 50 años son los mismos actores, tanto en el PLD, el PRD
que ahora son PRM, pero fueron parte del PRD, que se fueron, y es la misma gente reciclándose con diferentes banderas y diferentes colores, pero son la misma gente que han impactado la política de la República Dominicana. ¿Cómo ve usted los relevos generacionales en la política de nuestro país? Pienso que es verdad, en la República Dominicana hay mucho caudillismo, mucho personalismo, la gente no se quiere ir del poder al nivel que lo tenga. Eso no solo es típico de la República Dominicana, se da en muchos países. Ahora bien, yo creo que sí se está produciendo un cambio generacional. Por ejemplo, los candidatos de los dos principales partidos, PRM, PLD, son personas, son empresarios. No es que han hecho su vida fundamentalmente en la política, son empresarios y son menores de 60 años, tienen menos de 60 años. El que tiene toda la experiencia y toda su vida en la política es el que está en tercer lugar, que es en este caso Leonel Fernández. Entonces yo creo que en este momento el hecho de que los dos candidatos principales con mayores probabilidades de ganar las elecciones sean figuras que no han tenido como ocupación principal, digamos, la política, va indicando que se está produciendo un cambio en la sociedad dominicana. Unos lo considerarán bueno, otros los considerarán malos. No lo voy a juzgar en ese sentido, sino a indicar que el político de ocupación quizás va a ir teniendo va a tener que compartir los espacios electivos. Por ejemplo, Balaguer, Bosch, Peña Gómez, Leonel, Danilo, son políticos de ocupación, es decir, dedicaron su vida a la política desde muy temprana edad. Ese no es el caso ni de Luis Abinader ni de Gonzalo Castillo. Entonces, es posible que la República Dominicana esté entrando un poquito, yo no digo que mucho, pero un poquito a esa, digamos, etapa, fase que ha caracterizado otros países de la región y del mundo. Yo espero, ¿verdad?, que se dé, porque inclusive en nuestra última entrevista, usted y yo, ¿verdad?, hablábamos de los números que Margarita tenía. Sin embargo, esa gente de las cúpulas deciden quién es que va. Y hay muchísima gente joven, con talento que puede, pero sin embargo, esas cúpulas de diferentes partidos, se da el derecho de decir a quién le da paso y no. Y esa es la parte perniciosa del caudillismo que nos ha caracterizado como país en el ambiente político. Uno de los problemas que yo veo es que hay muchos jóvenes con talento, muy capacitados. Lamentablemente, los que han ingresado a la política, porque muchos no ingresan a la política, pero los que han ingresado a la política han ido a partidos muy pequeñitos, sin posibilidad de ser electos, porque están descontentos con el funcionamiento de los partidos grandes. Entonces van a partidos nuevos, o sea, partidos muy pequeños, donde a veces, si logran alguna alianza con un partido grande, les dan alguna posición. Pero en general, yo creo que en la República Dominicana se necesita que gente capaz, gente joven, gente buena, con mucho potencial político, entre a los partidos grandes para comenzar a reformar los partidos grandes. La democracia no necesita 27 partidos como hay en la República Dominicana. La democracia necesita 2 o 3 partidos fuertes que puedan competir electoralmente. Eso es lo que necesita la democracia. Rosario Espinal, como siempre, un gran placer poder contar con usted, poder analizar la política nuestra aquí en Punto de Vista. Muchas gracias y vamos a darle seguimiento a sus análisis el próximo 5 de julio y antes de eso, pues yo sé que usted escribe y me fascinan sus escritos acerca de cómo analizar nuestra política. Gracias por estar aquí nuevamente en Punto de Vista. Un placer. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Gracias a MNN que hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo,
nuestra coproductora, y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, agradecido de que estén ahí. Será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces.